Hay secretos que se esconden en el silencio de los pueblos pequeños, en esos lugares donde el tiempo parece caminar más despacio y donde cada rostro guarda una historia que nadie se atreve a preguntar. Yo soy Emilio, cartero de San Vicente del Valle desde hace más de 30 años, y pensaba que después de 3 décadas entregando cartas, telegramas y paquetes en cada rincón de este pueblo olvidado por las prisas del mundo, ya nada podría sorprenderme. Me equivoqué, porque hay misterios que llegan envueltos en papel blanco, escritos con letra de niña, y que aparecen en tu buzón sin explicación, sin remitente, como si el viento mismo hubiera decidido contarte un secreto que llevabas años necesitando escuchar. Todo comenzó en un agosto cálido, de esos que hacen que las tardes se estiren como miel derramada sobre las calles de tierra, cuando el sol cae lento detrás de las montañas y las sombras de las casas se alargan hasta fundirse con la noche que viene llegando. Ese día, como todos los días, desde que tengo memoria, salí de la oficina de correos con mi bolsa de cuero gastado colgando del hombro, caminando por las mismas calles que he recorrido tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. San Vicente del Valle no es un lugar que aparezca en los mapas turísticos. Es uno de esos pueblos donde todos se conocen por su nombre, donde las puertas se dejan entreabiertas porque aquí no hay nada que temer, donde el saludo de buenos días no es una formalidad sino una necesidad del alma. Las casas son humildes, con paredes de adobe pintadas de colores pastel que el sol ha ido desgastando con paciencia infinita, celeste, rosa viejo, amarillo pálido. Los techos de tejas rojas se calientan bajo el sol, y en las tardes desprenden ese olor a arcilla tibia que siempre me ha parecido el aroma mismo de la tranquilidad. Las calles, sin pavimentar, levantan un polvo fino cuando pasa algún carro, y en las esquinas crecen enredaderas de bugambillas que trepan por las rejas oxidadas como si quisieran alcanzar el cielo. Mi trabajo es simple pero profundo. Cada mañana recibo el correo que llega desde la ciudad, lo organizo por direcciones y calles y luego salgo a recorrer el pueblo con mi bolsa al hombro. Conozco cada casa, cada familia, cada historia. Sé quién espera carta de un hijo que se fue a trabajar lejos, quién aguarda el cheque de la pensión con ansiedad, quién recibe revistas viejas que compra en el mercado del pueblo vecino. Para muchos, yo no soy solo el cartero. Soy el mensajero de noticias, el que trae palabras de lugares lejanos, el que conecta este pedazo de mundo olvidado con todo lo demás que existe más allá de nuestras montañas. Y si estás aquí escuchando esta historia, si algo en estas palabras ha tocado tu corazón, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones para que cada nueva historia llegue a ti como una carta esperada. Déjame un comentario contándome si alguna vez una carta cambió tu vida, porque estas historias necesitan ser compartidas, recordadas, guardadas en el corazón de quienes aún creen en la magia de las palabras escritas a mano. Ese agosto, como te decía, todo empezó a cambiar. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre comienzo mi ruta por la calle del Sauce, donde vive doña Mercedes, una señora de 80 años que espera cada semana la carta de su nieta, que estudia medicina en la capital. Ese día, al pasar frente a la plaza del pueblo, noté algo diferente en el buzón de correos que está junto a la fuente de piedra. El buzón es verde, viejo, con la pintura descascarada en varios lugares, y casi nadie lo usa ya porque la gente prefiere venir directamente a la oficina o esperar que yo pase por su casa. Pero ese día había algo adentro. Me acerqué con curiosidad. No es común que alguien deposite cartas ahí. Abrí el buzón con mi llave maestra y encontré un sobre blanco, perfectamente liso, sin arrugas, sin manchas. Lo primero que noté fue que no tenía remitente.
Solo tenía un nombre escrito con letra pulcra, casi infantil, en el centro: Señor Julián Méndez. Don Julián vive en la última casa de la calle de los Álamos. Es viudo desde hace 5 años y trabaja reparando radios antiguos en su taller casero. Es un hombre callado, de pocas palabras, que saluda con un gesto de cabeza y que rara vez recibe correspondencia. Guardé la carta en mi bolsa y continué mi recorrido. Las horas pasaron entre entregas, saludos cordiales y conversaciones breves en los portales de las casas. Cuando llegué a la casa de don Julián, ya era media tarde. Toqué a su puerta y él salió limpiándose las manos en un trapo lleno de grasa. Le entregué la carta y vi cómo su rostro, normalmente inexpresivo, se transformaba. Sus ojos se abrieron un poco más, sus cejas se levantaron levemente y sus dedos temblaron casi imperceptiblemente al tomar el sobre. «¿Quién la envía?», me preguntó con voz ronca. «No lo sé, don Julián. No tiene remitente», respondí. Él asintió despacio, mirando el sobre como si contuviera algo sagrado, algo que no se atrevía a abrir delante de mí. Le di las buenas tardes y seguí mi camino, pero la imagen de su rostro permaneció conmigo el resto del día. Había algo en esa carta, en la forma en que estaba escrita, en su pulcritud, que me generaba una extraña inquietud mezclada con curiosidad. Al día siguiente, miércoles, volví a pasar por la plaza, y allí, en el buzón, había otra carta. Mismas características, sobre blanco, impecable, letra infantil pero cuidadosa, sin remitente. Esta vez el nombre era Señora Rosa Campos. Doña Rosa es la dueña de la pequeña tienda de abarrotes en la esquina principal del pueblo. Es una mujer alegre, conversadora, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable para quien la visita. Cuando le entregué la carta ese mismo día, su reacción fue similar a la de don Julián: silencio, sorpresa, una emoción contenida que no sabía cómo expresarse. Y así, día tras día, durante 2 semanas, cada mañana encontraba una carta en ese buzón, siempre con el mismo estilo, siempre sin remitente, siempre dirigida a alguien del pueblo. Don Fernando, el maestro jubilado; doña Luz, la costurera; el joven Marcos, que trabaja en el taller mecánico. Cada uno de ellos recibía esas cartas con una mezcla de asombro y emoción que yo no terminaba de comprender. Comencé a preguntarme quién estaba detrás de esto, quién escribía esas cartas, por qué no ponía remitente, qué decían esas palabras que provocaban reacciones tan profundas en personas tan diferentes. Intenté preguntarles, con discreción, pero todos se limitaban a sonreír con los ojos húmedos y a decir que eran palabras hermosas, que alguien se había tomado el tiempo de escribir algo importante para ellos. Si esta historia está tocando algo en tu interior, si sientes que hay magia en estas palabras, te invito a que le des like a este video y lo compartas con alguien que necesite escuchar una historia de esperanza. Porque a veces, en medio del ruido del mundo, necesitamos recordar que la bondad existe, que los gestos silenciosos importan, que las cartas escritas a mano aún tienen el poder de transformar corazones. Fue en la 3ª semana cuando finalmente la vi. Era temprano en la mañana. El sol apenas comenzaba a asomar detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas suaves. Yo había salido más temprano de lo habitual porque tenía que llevar un telegrama urgente al otro extremo del pueblo. Pasé por la plaza y allí, junto al buzón, estaba ella, una niña. Tendría unos 10 u 11 años, quizás 12, es difícil saberlo con certeza. Era delgada, con el cabello largo y oscuro recogido en una trenza simple que le caía sobre la espalda. Vestía un vestido de algodón de color celeste pálido, un poco grande para su talla, y sandalias desgastadas. En su mano sostenía un sobre blanco,
idéntico a todos los que había encontrado en las semanas anteriores. Me detuve a cierta distancia, observándola. No quería asustarla, no quería interrumpir lo que fuera que estaba haciendo. La vi depositar el sobre en el buzón con cuidado, casi con reverencia, como si estuviera entregando algo muy valioso. Luego cerró la compuerta del buzón despacio, se quedó mirándolo unos segundos y finalmente se dio la vuelta y caminó hacia la calle de los Jazmines con pasos tranquilos, sin prisa. Yo sabía quién era. Se llamaba Lucía. Vivía con su abuela, doña Carmen, en una casa modesta al final de la calle de los Jazmines. Su madre había muerto cuando ella era muy pequeña, y su padre trabajaba en la ciudad, visitándola solo una vez al mes cuando podía. Doña Carmen era una mujer fuerte pero cansada, que trabajaba lavando ropa ajena para mantener a su nieta. Lucía era conocida en el pueblo por ser una niña silenciosa, siempre sola, siempre observando, nunca metiéndose en problemas, pero tampoco buscando amigos. Me acerqué al buzón y saqué la carta. Esta vez iba dirigida a don Alberto, el carpintero del pueblo. Guardé la carta en mi bolsa y continué con mi ruta, pero mi mente no dejaba de pensar en esa niña. ¿Por qué estaba escribiendo esas cartas? ¿Cómo sabía qué decir a cada persona? ¿Por qué no ponía su nombre? Durante los días siguientes intenté observarla discretamente. Llegaba siempre muy temprano, antes de que la plaza se llenara de vida, depositaba su carta y se iba sin mirar atrás. Nunca hablaba con nadie, nunca esperaba a ver si alguien abría el buzón. Simplemente cumplía con su ritual silencioso y desaparecía. Una tarde, después de terminar mi ruta, pasé por la casa de doña Carmen. La encontré sentada en el portal, cosiendo un botón en una camisa. Le pregunté por Lucía con la mayor naturalidad posible. «Es una niña tranquila», me dijo doña Carmen con una sonrisa cansada. «Demasiado tranquila para su edad, a veces pienso. Lee mucho, escribe en unos cuadernos que guarda en su cuarto. No sale a jugar con los otros niños. Dice que prefiere la compañía de los libros». «¿Escribe?», pregunté tratando de sonar casual. «Sí, siempre está escribiendo. Poemas, historias, cartas a personas que inventa en su imaginación. Es una niña especial, mi Lucía. Tiene un corazón muy grande, pero creo que a veces le pesa llevar tanta sensibilidad en un mundo tan duro». Asentí despacio, comprendiendo un poco más. Esa niña, en su silencio, había encontrado una forma de conectar con el mundo. A través de sus cartas sin remitente, estaba tocando vidas, generando emociones, recordándole a la gente de este pueblo que alguien los veía, que alguien los valoraba. Pasaron las semanas y las cartas seguían llegando. Cada día, sin falta, había un sobre blanco en el buzón, y cada día alguien diferente del pueblo recibía palabras que no sabía que necesitaba escuchar. Don Manuel, el herrero, recibió una carta que lo hizo llorar en su taller. Doña Patricia, la enfermera del pequeño consultorio, recibió otra que guardó en su bolso como un tesoro. El señor Tomás, que vende verduras en el mercado, recibió una que lo hizo sonreír durante toda la semana. Y entonces, en un jueves de septiembre, todo cambió. Esa mañana, como siempre, me dirigí al buzón. El sol estaba apenas saliendo, pintando el cielo con esos colores suaves que solo el amanecer conoce. Abrí el buzón esperando encontrar la carta del día, y allí estaba. Pero esta vez, cuando vi el nombre escrito en el sobre, mi corazón se detuvo por un segundo que pareció eterno. Decía: «Señor Emilio Vargas». Mi nombre. La carta llevaba mi nombre. Si en este momento sientes que esta historia te está llegando al alma, si necesitas saber qué contenía esa carta, no te vayas. Quédate aquí conmigo, porque lo que viene a continuación es la parte más hermosa de esta historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal
para que más historias como esta lleguen a tu vida como cartas esperadas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era idéntico a todos los demás, blanco, pulcro, con esa letra infantil pero cuidadosa que ya reconocía perfectamente. Pero ahora iba dirigido a mí. Me quedé allí parado, en medio de la plaza vacía, con ese sobre en las manos, sin saber si debía abrirlo en ese momento o esperar a llegar a casa. Decidí esperar. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta, justo sobre mi corazón, y continué con mi ruta del día. Pero todo ese día, cada entrega que hice, cada conversación que mantuve, cada paso que di por las calles de tierra de San Vicente del Valle, tuve esa carta latiendo contra mi pecho como un segundo corazón, recordándome que llevaba conmigo un secreto que aún no me atrevía a descubrir. Cuando terminé mi ruta, era ya media tarde. El sol comenzaba su lento descenso hacia las montañas, tiñendo todo de oro viejo. En lugar de volver a casa, caminé hacia el pequeño parque que está detrás de la iglesia, un lugar tranquilo, donde hay unos bancos de madera bajo la sombra de unos árboles antiguos. Me senté en uno de esos bancos, saqué la carta de mi bolsillo y la sostuve entre mis dedos durante largos minutos, mirándola, sintiendo el peso liviano del papel, preguntándome qué palabras contenía. Finalmente, con un suspiro profundo, la abrí. La letra era la misma que había visto en todos los sobres anteriores, infantil, pulcra, cuidadosa, y las palabras, oh, las palabras. Comenzaba así: Estimado señor Emilio, sé que tal vez se está preguntando quién soy y por qué le escribo esta carta. Me llamo Lucía, aunque probablemente ya lo sabe. Soy la niña que deposita cartas en el buzón cada mañana. Usted me ha visto algunas veces, aunque creo que yo lo he visto a usted muchas más. Quiero contarle por qué escribo estas cartas y por qué decidí que llegara el momento de escribirle una a usted. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo. Lucía explicaba que había comenzado a escribir cartas porque había descubierto algo que nadie más parecía notar, que en el pueblo muchas personas caminaban con tristezas silenciosas, con soledades que nadie nombraba, con necesidades de ser vistas que nadie satisfacía. Ella, desde su observación callada, desde su condición de niña invisible en muchos sentidos, había aprendido a ver lo que otros no veían. Don Julián, el señor que repara radios, perdió a su esposa hace 5 años, y desde entonces nadie le dice que su trabajo importa, que esas radios que él repara con tanto cuidado llevan música y compañía a casas donde el silencio duele. Yo le escribí para decirle eso, para recordarle que sus manos están haciendo algo hermoso en este mundo. Doña Rosa, la de la tienda, sonríe todo el tiempo, pero yo la he visto cuando cierra su negocio al final del día, cuando cree que nadie la observa y su sonrisa se cae como un peso demasiado grande. Le escribí para decirle que su alegría nos alimenta a todos, que su tienda no es solo un lugar donde compramos cosas, sino un lugar donde encontramos calor humano cuando más lo necesitamos. Don Fernando, el maestro jubilado, cree que nadie recuerda las lecciones que enseñó durante 40 años. Le escribí para decirle que yo recuerdo, que mi mamá, antes de morir, me contaba que él fue quien le enseñó a amar los libros y que ese amor ella me lo pasó a mí antes de irse. Le dije que su enseñanza viaja en el tiempo, que toca vidas que él nunca conoció. Y así, señor Emilio, he ido escribiendo a cada persona de este pueblo que he visto cargar con un dolor silencioso o con una necesidad invisible de ser reconocida. Tuve que detenerme en la lectura. Las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Esta niña, con su corazón inmenso y su mirada atenta, había estado haciendo algo que yo, el cartero que supuestamente conocía a todos en el pueblo, no había sabido hacer: ver realmente a las personas. La carta continuaba:
Pero a usted, señor Emilio, quería escribirle algo diferente, porque usted es especial. Usted no es alguien que necesite que le recuerden su valor. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Usted sabe que su trabajo no es solo llevar cartas de un lugar a otro. Usted es el hilo que mantiene unido a este pueblo. Es la persona que trae noticias de hijos lejanos a madres que cuentan los días, que lleva palabras de amor entre personas que no saben cómo decírselas en persona, que conecta este pedazo de mundo con todo lo demás que existe afuera. Pero quiero que sepa algo más. Quiero que sepa que cuando mi mamá estaba enferma, en sus últimos días, usted le llevaba cartas de mi papá todos los días. Él no podía estar aquí porque tenía que trabajar en la ciudad para pagar los medicamentos, y esas cartas eran lo único que mantenía a mi mamá con ganas de seguir luchando. Yo era muy pequeña, tenía 5 años, pero recuerdo perfectamente cómo usted llegaba cada tarde, siempre con una sonrisa, siempre con una palabra amable, y le entregaba esa carta a mi mamá con un cuidado que iba más allá del deber de un cartero. Recuerdo que una vez, cuando mi mamá ya estaba muy débil y no podía leer sola, usted se ofreció a leerle la carta en voz alta, y lo hizo con tanta delicadeza, con tanta ternura, como si las palabras de mi papá fueran algo sagrado que merecía ser pronunciado con respeto. Mi mamá lloró ese día, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de quien se siente amada y acompañada. Cuando mi mamá murió, usted vino al funeral. No tenía que hacerlo. Los carteros no están obligados a ir a los funerales de las personas a quienes les entregan cartas. Pero usted vino. Se quedó en la última fila de la iglesia, con su uniforme de trabajo, y yo lo vi limpiarse los ojos con un pañuelo cuando el padre hablaba de cómo mi mamá había sido una mujer fuerte y amorosa. He querido escribirle esta carta durante años, pero no sabía cómo. No sabía cómo decirle que para mí usted no es solo el cartero del pueblo. Usted es el Señor que le dio dignidad a los últimos días de mi mamá. Usted es quien me enseñó, sin saberlo, que los pequeños gestos de bondad son los que más importan en esta vida. Usted es la razón por la que yo empecé a escribir estas cartas. Porque si usted, un cartero con tanto trabajo y tantas responsabilidades, podía tomarse el tiempo de hacer sentir especial a una mujer enferma leyéndole una carta en voz alta, entonces yo también podía tomarme el tiempo de hacer sentir especiales a las personas de este pueblo, escribiéndoles palabras que necesitaban escuchar. Usted me inspiró, señor Emilio. Usted me enseñó que la bondad no necesita ser grande ni ruidosa para ser transformadora. Solo necesita ser genuina. Gracias por ser quien es. Gracias por caminar cada día por estas calles llevando más que cartas. Gracias por llevar esperanza, conexión, humanidad. Con todo mi cariño y admiración, Lucía. Terminé de leer la carta y me quedé sentado en ese banco, bajo la sombra de los árboles, mientras el sol continuaba su lento descenso. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no sabía nombrar. Gratitud, quizás. Asombro. La profunda emoción de ser visto realmente por alguien. De descubrir que algo que hiciste sin pensar mucho en ello había dejado una marca tan profunda en otra persona. Recordaba perfectamente a la mamá de Lucía. Se llamaba Elena. Era una mujer joven, apenas 30 años cuando enfermó. El cáncer llegó rápido y se la llevó en cuestión de meses. Yo le entregaba las cartas de su esposo, como hacía con cualquier otra persona, pero era cierto que había algo especial en esas entregas. Tal vez porque veía en sus ojos la urgencia de quien sabe que el tiempo se está acabando. Tal vez porque sentía que esas cartas eran más que papel y tinta. Eran líneas de vida entre dos personas que se amaban y que estaban siendo separadas por circunstancias crueles. Y sí recordaba el día en que me ofrecí a leerle la carta. Elena estaba tan débil que apenas podía sostener el papel.
Vi su frustración, su tristeza de no poder leer las palabras de su esposo, y sin pensarlo mucho, me senté en una silla junto a su cama y le dije, ¿me permite leerla para usted, doña Elena? Ella asintió con lágrimas en los ojos, y yo leí esa carta, tratando de poner en mi voz todo el amor que supe que su esposo había puesto en esas palabras. Nunca supe que Lucía había presenciado eso. Nunca supe que ese gesto, que para mí había sido simplemente lo correcto, lo humano, había dejado tal impresión en una niña de 5 años. Si esta historia te está emocionando, si sientes que hay algo profundo y verdadero en estas palabras, te pido que le des like, que comentes, que la compartas, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan recordarnos que en un mundo que a veces parece lleno de frialdad e indiferencia, todavía existen gestos de bondad que cambian vidas enteras. Me levanté del banco con la carta todavía en mis manos y caminé hacia la calle de los Jazmines. Necesitaba ver a Lucía, necesitaba decirle algo, aunque no sabía exactamente qué. Llegué a su casa y toqué la puerta. Doña Carmen me abrió con una sonrisa. «Buenas tardes, don Emilio. ¿Pasa algo?» «¿Está Lucía?», pregunté tratando de mantener la voz firme. «Sí, está en su cuarto. ¿Quiere pasar?» Asentí y entré. La casa era humilde pero limpia, con esos detalles que solo las manos amorosas de una abuela saben poner. Cortinas bordadas a mano, floreros con flores del jardín, fotografías enmarcadas en las paredes. Doña Carmen me guió hasta una puerta cerrada al final de un pequeño corredor y tocó suavemente. «Lucía, mi niña, el señor Emilio quiere hablar contigo». Hubo un momento de silencio, y luego la puerta se abrió. Lucía apareció con sus ojos grandes y oscuros, mirándome con una mezcla de curiosidad y timidez. Sostenía un cuaderno contra su pecho. «Hola, Lucía», dije suavemente. «¿Podemos hablar?» Ella asintió y salió de su cuarto. Doña Carmen, percibiendo que necesitábamos privacidad, se excusó diciendo que tenía que ir al mercado. Lucía y yo nos quedamos sentados en el pequeño portal de la casa, en 2 sillas de madera que habían conocido mejores días. Me tomó un momento encontrar las palabras. Finalmente, saqué la carta de mi bolsillo y la sostuve frente a mí. «Recibí tu carta esta mañana», dije, y mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. Lucía bajó la mirada, pero no con vergüenza, más bien con una especie de aceptación tranquila, como si hubiera estado esperando este momento. «Quiero que sepas», continué, «que tus palabras significan más de lo que puedo expresar. Nunca supe que habías estado allí ese día, que habías visto lo que hice por tu mamá. Para mí fue solo un gesto pequeño, algo que cualquiera habría hecho». Lucía levantó la mirada y me observó con esos ojos profundos que parecían contener una sabiduría más allá de su edad. «No todos lo habrían hecho», dijo con voz suave pero firme. «La gente dice que haría muchas cosas, pero cuando llega el momento, no todos actúan con bondad. Usted lo hizo, y eso importa». Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Esta niña, que apenas había vivido 11 o 12 años, entendía algo que muchos adultos nunca llegaban a comprender, que la bondad es una elección activa, no un sentimiento pasivo. «¿Por qué no ponías remitente en las cartas?», le pregunté. Lucía sonrió levemente, la primera sonrisa que le veía. «Porque las cartas no eran sobre mí. Eran sobre las personas que las recibían. No necesitaban saber quién las escribía, solo necesitaban saber que alguien los veía, que alguien valoraba lo que hacían, lo que eran. Si hubiera puesto mi nombre, tal vez se habrían sentido obligados a agradecerme o a responder, y no quería eso. Quería que simplemente recibieran las palabras y las dejaran entrar en su corazón sin la carga de sentir que debían algo a cambio». La sabiduría de sus palabras me dejó sin aliento. Esta niña había comprendido algo esencial sobre el acto de dar,
que el regalo más puro es aquel que se ofrece sin esperar nada a cambio, que la bondad más verdadera es anónima, silenciosa, desinteresada. ¿Tu abuela sabe lo que has estado haciendo?, pregunté. No, respondió Lucía. Nadie lo sabía, excepto usted ahora. Y supongo que las personas que recibieron las cartas saben que alguien las escribió, pero no saben que fui yo. ¿Por qué decidiste escribirme a mí? Si las cartas eran anónimas, ¿por qué revelarte ahora? Lucía miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de colores rosados y naranjas. Porque sentí que era el momento. Porque usted fue quien me inspiró todo esto, y sentí que merecía saber que sus acciones tuvieron consecuencias buenas que fueron más allá de lo que imaginó. A veces necesitamos saber que lo que hacemos importa, que no estamos solo cumpliendo con un trabajo, sino tocando vidas. Usted me enseñó eso, y quería que supiera que su enseñanza no se perdió. Nos quedamos en silencio durante largos minutos, escuchando el canto de los pájaros que comenzaban a buscar sus nidos para la noche, sintiendo la brisa fresca que bajaba de las montañas. Gracias, Lucía, dije finalmente. Gracias por tus palabras. Gracias por lo que has estado haciendo por este pueblo. Gracias por recordarme por qué hago lo que hago. Ella asintió con una sonrisa más amplia esta vez, y en ese momento comprendí que acababa de presenciar algo extraordinario. Una niña que desde su silencio y su observación atenta había logrado tocar el corazón de un pueblo entero, recordándoles a todos que la bondad existe, que ser visto importa, que las palabras escritas con cuidado tienen el poder de sanar heridas invisibles. Cuando regresé a mi casa esa noche, me senté en mi pequeña sala con la carta de Lucía todavía en mis manos. La leí una vez más, y luego una más. Cada palabra era un recordatorio de algo que había olvidado en la rutina de mis días, que mi trabajo no era solo un trabajo, era un servicio, una conexión, una forma de llevar amor y esperanza de una casa a otra. Los días siguientes fueron diferentes. Caminaba por las calles de San Vicente del Valle con una conciencia renovada de lo que significaba ser cartero. Cada carta que entregaba, cada saludo que intercambiaba, cada conversación breve en los portales de las casas, todo adquirió un nuevo significado. Ya no era solo Emilio, el cartero, era Emilio, el mensajero de historias, el conector de vidas, el guardián de palabras importantes. Y Lucía siguió escribiendo cartas. No supe si alguien más, además de mí, llegó a descubrir su identidad, pero las cartas siguieron apareciendo en el buzón cada mañana y siguieron llegando a personas que necesitaban escuchar que eran importantes, que su existencia tenía valor, que alguien los veía realmente. Si esta historia te ha llegado al corazón, si sientes que necesitas compartir esto con alguien que conoces, hazlo. Comparte este video. Deja un comentario contándome cómo te hizo sentir. Porque estas historias de bondad silenciosa necesitan ser amplificadas en un mundo que a menudo solo presta atención a lo ruidoso y lo dramático. Un día, aproximadamente un mes después de recibir mi carta, estaba terminando mi ruta cuando vi a Lucía sentada en el banco de la plaza escribiendo en su cuaderno. Me acerqué despacio, no queriendo interrumpirla, pero ella levantó la mirada y me sonrió. «Hola, señor Emilio», me saludó. «Hola, Lucía. ¿Qué escribes hoy?» Ella cerró el cuaderno suavemente y me miró con esos ojos profundos que parecían contener océanos de comprensión. «Estoy escribiendo sobre las cosas que veo», dijo. «Sobre las historias que hay detrás de cada rostro en este pueblo. Sobre los secretos hermosos que la gente guarda en sus corazones y que nadie se atreve a preguntar». «¿Vas a convertir eso en más cartas?», pregunté con curiosidad. «Tal vez. O tal vez algún día lo convierta en un libro».
Mi abuela dice que tengo que estudiar, que debo terminar la escuela y luego ir a la universidad en la ciudad. Dice que tengo talento para las palabras y que no debería dejarlo morir en este pueblo pequeño. La idea de que Lucía se fuera del pueblo me llenó de una tristeza inesperada, pero también de alegría, porque sabía que ella estaba destinada a cosas grandes, que su capacidad de ver a las personas realmente, de encontrar las palabras justas para tocar corazones, no podía quedarse confinada a este rincón del mundo. Creo que tu abuela tiene razón, dije. Pero también creo que no importa dónde vayas o qué hagas, siempre llevarás contigo esta habilidad de ver lo invisible, de dar voz a lo silencioso. Eso es un don, Lucía. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi la promesa de todo lo que podría llegar a ser. Cuando me vaya, dijo, quiero que sepa que nunca olvidaré este pueblo ni a las personas que viven aquí. Quiero que sepa que todo lo que he aprendido sobre la bondad, sobre la importancia de ver a los demás, lo aprendí aquí, observando a gente como usted. Su declaración me conmovió profundamente. Me senté junto a ella en el banco y juntos miramos el atardecer que comenzaba a teñir el cielo de colores imposibles. ¿Sabes algo, Lucía?, dije después de un rato. Creo que este pueblo te necesita tanto como tú necesitas este pueblo. Porque lugares como San Vicente del Valle son los que mantienen viva la humanidad en el mundo. Aquí las cosas todavía se mueven al ritmo del corazón humano, no al ritmo de las máquinas o el dinero. Y personas como tú son las que nos recuerdan por qué eso importa. Lucía asintió despacio, y supe que había comprendido. No era necesario decir más. Nos quedamos allí sentados mientras el sol se escondía detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía gradualmente. Las semanas se convirtieron en meses y la vida en San Vicente del Valle continuó su ritmo tranquilo. Las cartas de Lucía siguieron apareciendo, cada una un pequeño milagro de observación y empatía. Y yo seguí siendo el cartero, pero ahora con una comprensión más profunda de lo que significaba mi trabajo. Comencé a prestar más atención a las personas a quienes entregaba las cartas. No solo entregar y marcharme, sino tomarme un momento extra para preguntar cómo estaban, para escuchar realmente sus respuestas, para ver más allá de las sonrisas automáticas que la gente ofrece cuando no quiere molestar a los demás con sus problemas. Don Julián, el reparador de radios, me invitó a tomar café un día y me habló de su esposa, de cómo la extrañaba cada día, pero cómo seguía adelante reparando radios porque era lo que ella hubiera querido. Me mostró la carta que había recibido de Lucía, guardada en un sobre transparente como un tesoro, y me dijo que esas palabras le habían dado fuerzas para seguir, cuando sentía que su trabajo ya no tenía sentido. Doña Rosa, la de la tienda, me confió que la carta que recibió llegó justo en un momento en que estaba considerando cerrar su negocio, porque sentía que ya nadie valoraba lo que hacía. Las palabras de Lucía le recordaron que su alegría era un regalo que daba al pueblo cada día, y que ese regalo importaba más de lo que pensaba. Y así, una por una, las personas del pueblo comenzaron a abrirse, a compartir, a conectar de maneras que no habían hecho antes. Era como si las cartas de Lucía hubieran abierto una compuerta emocional, recordándoles a todos que estaba bien ser vulnerables, que estaba bien admitir que necesitaban ser vistos y valorados. Si te estás preguntando qué lección puedes sacar de esta historia, si te preguntas cómo aplicar esto en tu propia vida, déjame decirte, empieza por ver. Mira realmente a las personas que tienes alrededor. Ve más allá de las máscaras que todos usamos. Y si puedes, tómate el tiempo de decirle a alguien que importa, que su existencia tiene valor, que lo que hace no pasa desapercibido. No necesitas escribir cartas. Puede ser una llamada,
un mensaje, una conversación sincera. Lo que importa es el gesto de ver y reconocer al otro. Un día de diciembre, cuando el aire comenzaba a enfriarse y las tardes se acortaban, encontré una última carta en el buzón. Esta vez no iba dirigida a nadie en particular. Simplemente decía, para el pueblo de San Vicente del Valle. La abrí con curiosidad y comencé a leer. Era una despedida. Lucía explicaba que su padre había conseguido un mejor trabajo en la ciudad y que finalmente podían estar juntos como familia. Doña Carmen y ella se mudarían el mes siguiente. Lucía escribía que aunque dejaba el pueblo físicamente, nunca lo dejaría en su corazón. Agradecía a todos por haberle enseñado lo que significaba la comunidad, la bondad silenciosa, el valor de las pequeñas cosas. He aprendido más en este pueblo de lo que cualquier libro podría enseñarme, escribía. He aprendido que la bondad no necesita ser grande para ser transformadora, que la atención genuina es el regalo más valioso que podemos dar, que cada persona carga con historias invisibles que merecen ser vistas y honradas. Terminaba la carta diciendo, seguiré escribiendo donde sea que esté, seguiré observando, seguiré viendo a las personas, seguiré buscando las palabras que necesitan escuchar, porque ustedes me enseñaron que eso es lo que hace que valga la pena estar vivo. Conectar, amar, ver y ser visto. Convoqué una pequeña reunión en la plaza ese mismo día, justo antes del atardecer. Pasé la voz de casa en casa y poco a poco la gente comenzó a llegar. Don Julián, doña Rosa, don Fernando, doña Luz, don Manuel, doña Patricia, don Alberto, el joven Marcos. Todos los que habían recibido cartas de Lucía, aunque muchos no sabían que venían de ella. Cuando todos estuvieron reunidos, les conté la verdad. Les dije quién había estado escribiendo esas cartas que tanto habían significado para cada uno de ellos. Vi sus rostros transformarse de sorpresa a comprensión, de comprensión a emoción. Algunos lloraron, otros sonrieron con ojos húmedos. Todos guardaron silencio durante largos minutos, procesando la revelación. Esa niña, dijo finalmente don Julián con voz quebrada, nos dio algo que habíamos perdido sin darnos cuenta. Nos dio la certeza de que importamos, de que lo que hacemos tiene sentido. Los demás asintieron en acuerdo. Y en ese momento alguien sugirió que hiciéramos algo especial para Lucía antes de que se fuera. Algo que le demostrara que ella también había sido vista, que su bondad silenciosa no había pasado desapercibida. Pasamos los siguientes días organizando una despedida. Cada persona del pueblo que había recibido una carta de Lucía escribió su propia carta para ella, contándole cómo sus palabras habían impactado sus vidas. Don Julián escribió sobre cómo había redescubierto el sentido de su trabajo. Doña Rosa sobre cómo había encontrado razones para seguir sonriendo. Don Fernando sobre cómo había entendido que su legado seguía vivo en las personas que había tocado. Yo también escribí mi carta. Le conté a Lucía que ella me había dado el regalo más grande que un cartero puede recibir. El recordatorio de que las cartas que llevaba no eran solo papel y tinta, sino fragmentos de amor, esperanza, conexión humana. Le dije que nunca olvidaría sus palabras, que las llevaría conmigo cada día de cada ruta, que seguiría viendo a las personas realmente, como ella me había enseñado a hacer. El día de su despedida, todo el pueblo se reunió en la plaza. Habíamos decorado con guirnaldas de papel hechas a mano por los niños de la escuela, y en el centro había una caja de madera hermosa que don Alberto había tallado especialmente para la ocasión. Dentro de esa caja estaban todas las cartas que habíamos escrito para Lucía. Cuando ella llegó con su abuela, la sorpresa en su rostro fue completa. Sus ojos se abrieron grandes, y vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse mientras miraba a todas esas personas reunidas para despedirla. Lucía, dije dando un paso adelante,
Has tocado nuestras vidas de maneras que nunca podrás imaginar completamente. Nos enseñaste a ver más allá de nosotros mismos, a valorar la bondad silenciosa, a comprender que las palabras escritas con cuidado tienen el poder de sanar. Estas cartas son nuestro intento de devolverte un poco de todo lo que nos diste. Le entregué la caja. Lucía la tomó con manos temblorosas, la abrió y comenzó a sacar las cartas una por una, leyendo los nombres escritos en cada sobre. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, pero sonreía, una sonrisa amplia y verdadera que iluminaba su rostro. «No sé qué decir», susurró. «Yo solo quería que supieran que importaban, que los veía». «Y nosotros queríamos que tú supieras lo mismo», dijo doña Rosa acercándose y abrazándola, «que tú importas, que te vemos, que nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros». Uno por uno, todos se acercaron a abrazar a Lucía, a despedirse, a desearle lo mejor en su nueva vida. Yo fui el último. Cuando llegó mi turno, me arrodillé frente a ella para estar a su altura y la miré a los ojos. «Gracias, Lucía, por todo, por recordarme quién soy y por qué hago lo que hago, por enseñarme a ver. Nunca lo olvidaré». Ella me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí todo el peso de la gratitud mutua, del reconocimiento compartido, del amor que puede existir entre dos personas que se han visto realmente la una a la otra. Cuando Lucía y su abuela finalmente se marcharon del pueblo, una semana después, todo San Vicente del Valle salió a despedirlas. Nos paramos en las calles, agitando las manos, mientras el viejo autobús que las llevaría a la ciudad se alejaba levantando una nube de polvo. Y cuando el autobús desapareció detrás de las montañas, nos quedamos allí por un rato más, en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, cada uno procesando a su manera lo que significaba perder a alguien que había cambiado tanto en tan poco tiempo. Pero Lucía no se fue realmente, porque las palabras que ella escribió permanecieron. Las lecciones que enseñó se quedaron grabadas en nuestros corazones. Y la forma en que nos hizo vernos unos a otros, realmente vernos, eso transformó al pueblo de maneras sutiles pero profundas. Yo seguí siendo el cartero, caminando las mismas calles, entregando las mismas cartas, pero ya nunca fue igual. Porque ahora, con cada entrega, recordaba las palabras de Lucía. Recordaba que mi trabajo no era solo un trabajo. Recordaba que cada carta que entregaba era una conexión, un hilo que mantenía unido el tejido de nuestra comunidad. Si has llegado hasta aquí, en esta historia, si has permanecido conmigo durante todo este recorrido por las calles de San Vicente del Valle, por el corazón de una niña extraordinaria y por las vidas que ella tocó, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que no dejes que esta historia termine aquí. Compártela, cuéntasela a alguien. Deja un comentario contándome si alguna vez alguien te vio realmente, si alguna vez recibiste palabras que cambiaron tu vida. Porque estas historias necesitan circular, necesitan recordarnos una y otra vez que la bondad existe, que importamos, que podemos hacer diferencia en las vidas de otros con gestos simples pero profundos. Los años pasaron después de que Lucía se fue. La vida en San Vicente del Valle continuó su ritmo tranquilo, marcado por las estaciones, por las cosechas, por los nacimientos y las muertes, por todo el ciclo natural de existencia que define a los pueblos pequeños. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la forma en que nos relacionábamos unos con otros. Las personas comenzaron a escribirse más cartas, no anónimas como las de Lucía, sino cartas con nombres, con remitentes claros, pero con la misma intención de ver y ser vistos. Don Julián le escribió a don Alberto agradeciéndole por reparar la puerta de su taller cuando estaba rota. Doña Rosa le escribió a doña Patricia agradeciéndole por cuidar a su madre cuando estuvo enferma.
Pequeños gestos de reconocimiento que antes pasaban desapercibidos, ahora eran nombrados, celebrados, honrados. Y yo, cada día cuando salía con mi bolsa al hombro, llevaba no solo cartas, sino también un sentido renovado de propósito. Lucía me había enseñado que mi rol en este pueblo era sagrado, de una forma que nunca había comprendido completamente. Yo era el portador de historias, el guardián de secretos, el mensajero de amor entre personas que no siempre sabían cómo expresarlo en persona. Un día, aproximadamente 2 años después de que Lucía se fuera, recibí una carta de ella. Era la primera vez que escribía desde que se había ido, y mi corazón latió con fuerza cuando vi su nombre en el remitente. La abrí con manos que temblaban ligeramente de anticipación. Lucía escribía que estaba bien, que la vida en la ciudad era diferente, pero que se estaba adaptando. Había ingresado a una buena escuela y estaba sobresaliendo en sus estudios. Pero lo más importante, escribía, era que seguía observando, seguía viendo a las personas, seguía encontrando historias en los rostros de extraños, en las calles abarrotadas de la ciudad. He aprendido, escribía, que no importa dónde esté, siempre habrá personas que necesitan ser vistas, que necesitan saber que importan. La ciudad es enorme, es ruidosa, es abrumadora a veces. Pero incluso aquí, en medio de millones de personas, hay soledades profundas, hay dolores silenciosos, hay necesidades de conexión que nadie satisface porque todos están demasiado ocupados corriendo hacia algún lugar. Continuaba contándome que había comenzado a escribir cuentos basados en las personas que observaba, historias de la señora que vendía flores en la esquina y que sonreía siempre aunque sus manos estuvieran llenas de callos, del hombre que tocaba guitarra en el metro y que cerraba los ojos cuando cantaba como si estuviera en otro lugar, en un tiempo mejor, de la joven que trabajaba en la cafetería cerca de su escuela y que siempre agregaba un diseño especial en la espuma del café como un pequeño regalo para alegrar el día de sus clientes. Usted me enseñó, escribía Lucía, que ver a las personas es un acto de amor, y yo quiero seguir amando al mundo de esa forma, viéndolo realmente, honrando las historias que todos cargamos dentro. Terminaba la carta diciendo que nunca olvidaría San Vicente del Valle, que el pueblo vivía en ella como una brújula moral que la guiaba en cada decisión, y me pedía que le contara cómo estaban todos, que le hablara del pueblo, que le recordara por qué había amado tanto ese lugar. Le respondí esa misma tarde. Me senté en mi escritorio, saqué papel y pluma, y comencé a escribir. Le conté sobre don Julián, que había abierto un pequeño taller para enseñar a los jóvenes del pueblo a reparar radios y otros aparatos electrónicos. Le conté sobre doña Rosa, que había expandido su tienda y ahora también vendía libros usados que la gente podía intercambiar. Le conté sobre cómo el pueblo entero había adoptado su práctica de escribirse cartas unos a otros, celebrando los pequeños gestos de bondad que antes pasaban inadvertidos. Y le conté sobre mí, sobre cómo ella había transformado mi forma de ver mi trabajo, sobre cómo cada día salía a caminar las calles de San Vicente del Valle con un sentido renovado de propósito y significado. Esa carta fue la primera de muchas. Lucía y yo comenzamos una correspondencia regular que duró años. Ella me contaba sobre su vida en la ciudad, sobre sus estudios, sobre las personas que conocía, sobre las historias que escribía. Y yo le contaba sobre el pueblo, sobre los cambios pequeños pero significativos que ocurrían, sobre las vidas de las personas que ella había tocado con sus cartas anónimas. Las estaciones pasaban, y con ellas los años. Lucía se graduó de la escuela secundaria con honores. Ganó una beca para estudiar literatura en la universidad. Comenzó a publicar sus cuentos en revistas literarias. Y en cada logro, en cada paso de su camino, llevaba consigo las lecciones que había aprendido en San Vicente del Valle.
que ver a las personas es un acto de amor, que las palabras tienen poder, que la bondad silenciosa puede cambiar el mundo. Y yo, bueno, yo seguía siendo el cartero. Mis piernas ya no eran tan fuertes como antes, mi espalda dolía más después de las rutas largas, mis manos temblaban un poco al sostener las cartas. Pero mi corazón, mi corazón estaba más lleno que nunca, porque gracias a una niña de ojos profundos y corazón inmenso, había aprendido que mi vida tenía un significado que iba más allá de simplemente entregar correspondencia. Yo era un guardián de conexiones humanas, un portador de amor entre personas que se necesitaban, pero no siempre sabían cómo expresarlo. Si sientes que esta historia ha tocado algo en ti, si hay una parte de tu corazón que responde a estas palabras, te pido que te suscribas a este canal, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, historias de bondad silenciosa, de gestos pequeños que transforman vidas, de personas comunes que hacen cosas extraordinarias simplemente viendo a otros realmente. Suscríbete. Activa las notificaciones y permíteme seguir compartiendo estas historias contigo. Un día de primavera, cuando los árboles del pueblo estaban floridos y el aire olía a promesas nuevas, recibí una carta especial de Lucía. El sobre era diferente, más elegante, más formal. Cuando la abrí, encontré una invitación. Lucía había terminado su primer libro. Era una colección de cuentos basados en las personas de San Vicente del Valle, historias ficcionalizadas pero claramente inspiradas en las vidas reales de la gente del pueblo. Y lo más increíble, el libro iba a ser publicado por una editorial importante de la capital. Habría una presentación, una lectura, un evento especial, y ella me invitaba a mí, al pueblo entero, a ser parte de ese momento. Este libro, escribía, existe porque ustedes existen, porque me enseñaron a ver, a amar, a honrar las vidas silenciosas que hacen del mundo un lugar mejor. Quiero que estén allí cuando lo presente al mundo, porque sin ustedes estas historias nunca habrían sido posibles. Compartí la invitación con el pueblo. La noticia se extendió como el viento entre las casas, y pronto todos estaban emocionados. Nuestra Lucía, la niña callada que había vivido entre nosotros, ¿ahora era una escritora publicada? Era difícil de creer, pero también parecía perfectamente apropiado. Por supuesto que Lucía había encontrado su camino hacia las palabras. Por supuesto que estaba usando su don para tocar vidas a una escala más grande. Organizamos un viaje colectivo a la ciudad para la presentación del libro. Fue toda una expedición. Don Julián, doña Rosa, don Fernando, doña Patricia, don Alberto y muchos otros, todos subimos a un autobús alquilado especialmente para la ocasión. Era la primera vez que muchos de nosotros salíamos del pueblo en años, y la emoción era palpable. El día de la presentación llegamos a la librería donde se llevaría a cabo el evento. Era un lugar hermoso, lleno de estanterías de madera que llegaban hasta el techo, con escaleras que se deslizaban sobre rieles, con el olor inconfundible de libros nuevos flotando en el aire. Había sillas dispuestas en filas frente a un pequeño podio, y poco a poco comenzó a llenarse de gente, personas de la ciudad, desconocidos que habían venido a conocer a esta nueva escritora de la que todos hablaban. Y entonces Lucía apareció. Había crecido, por supuesto. Ya no era la niña de 11 años que había dejado San Vicente del Valle. Ahora tenía 18 años. Una joven mujer con el mismo cabello oscuro recogido en una trenza, los mismos ojos profundos, pero con una confianza y una gracia que no había tenido antes. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y cuando nos vio a todos sentados en las primeras filas, su rostro se iluminó con una sonrisa que valió todo el viaje. La presentación comenzó. Lucía habló sobre su libro, sobre su proceso de escritura, sobre lo que significaba para ella poder compartir estas historias con el mundo.
Y entonces llegó el momento en que comenzó a leer. El primer cuento que leyó se titulaba El cartero. Mi corazón se detuvo cuando escuché el título. Lucía comenzó a leer con voz clara y emotiva, y mientras las palabras fluían, reconocí mi propia historia, contada desde su perspectiva, transformada en ficción, pero con una verdad emocional tan profunda que me quitó el aliento. Contaba sobre un cartero en un pueblo pequeño que llevaba más que cartas, que llevaba esperanza y conexión, que un día recibió una carta que cambió su forma de ver su trabajo y su vida. Contaba sobre cómo los pequeños gestos de bondad pueden resonar a través del tiempo, tocando vidas de maneras que nunca imaginamos. Cuando terminó de leer, había un silencio profundo en la sala. Y entonces alguien comenzó a aplaudir. Pronto toda la sala estaba de pie, aplaudiendo, y yo tenía lágrimas corriendo por mi rostro, porque Lucía había tomado mi historia, nuestra historia, y la había convertido en algo hermoso que ahora otras personas podrían leer y sentir. Después de la presentación, hubo un momento para que la gente se acercara a saludar a Lucía y a comprar ejemplares firmados del libro. Nosotros, la gente de San Vicente del Valle, esperamos pacientemente hasta que todos los demás habían pasado. Y entonces nos acercamos. Lucía nos abrazó a cada uno, llorando y riendo al mismo tiempo. Nos firmó libros con dedicatorias personales, agradeciéndonos por ser su inspiración, por enseñarle lo que sabía sobre la humanidad, sobre el amor, sobre la bondad. Cuando llegó mi turno, Lucía me abrazó durante largo rato sin decir nada, solo sosteniéndome como si yo fuera algo precioso que podría romperse. «Gracias», susurró finalmente. «Gracias por verme, por valorar lo que hice, por enseñarme que las palabras importan». «No, Lucía», respondí con voz quebrada. «Gracias a ti, por recordarnos quiénes somos, por mostrarnos que la bondad existe y que puede transformar vidas». Regresamos a San Vicente del Valle esa noche, todos con copias firmadas del libro de Lucía apretadas contra nuestros pechos. Y durante las siguientes semanas ese libro circuló por el pueblo, pasando de mano en mano, siendo leído en voz alta en las tardes, siendo discutido en las conversaciones sobre el café y el pan. Era extraño y maravilloso vernos reflejados en esas páginas, reconocernos en esos personajes ficcionalizados, pero claramente basados en nosotros. Y a través de las palabras de Lucía, comenzamos a vernos a nosotros mismos de manera diferente, a comprender el valor de nuestras vidas simples pero significativas. Si esta historia te ha conmovido, si sientes que necesitas llevar algo de esta bondad a tu propia vida, déjame un comentario. Cuéntame sobre algún acto de bondad que hayas presenciado o que hayas realizado. Comparte tu historia, porque cada historia de bondad merece ser contada, merece ser celebrada. Los años continuaron su marcha inevitable. Lucía siguió escribiendo, publicó más libros, ganó premios, se convirtió en una voz respetada en el mundo literario, pero nunca olvidó San Vicente del Valle. Visitaba cuando podía, siempre volviendo con nuevas historias de la ciudad, siempre lista para escuchar las historias del pueblo. Y yo, eventualmente llegó el momento en que mis piernas ya no podían caminar las largas rutas, en que mi espalda protestaba demasiado con el peso de la bolsa. A los 65 años, decidí que era tiempo de retirarme, de dejar que alguien más joven asumiera el rol de cartero de San Vicente del Valle. Fue un día agridulce. Por un lado, estaba listo para descansar, para disfrutar de mis días sin el peso de la responsabilidad diaria. Por otro lado, sentía que estaba dejando atrás una parte fundamental de quién era. El ser cartero no era solo mi trabajo, era mi identidad, mi propósito, mi forma de conectar con el mundo. Mi último día como cartero, el pueblo organizó una despedida.
No fue algo grande ni elaborado, porque esa no es la forma de San Vicente del Valle. Fue simple, íntimo, significativo. Nos reunimos en la plaza, donde todo había comenzado con las cartas de Lucía, y las personas a quienes había servido durante más de 3 décadas vinieron a despedirse. Trajeron cartas. Cada uno había escrito una carta para mí, agradeciéndome por años de servicio, por ser más que un cartero, por ser un amigo, un confidente, un guardián de sus secretos y sus alegrías. Recibí esas cartas con el corazón lleno, sabiendo que era un regalo que no merecía, pero que apreciaba profundamente. Y entonces, justo cuando pensaba que las sorpresas habían terminado, apareció Lucía. No sabía que vendría, no me había dicho nada, pero allí estaba, con una sonrisa amplia, caminando hacia mí con algo en las manos. Era un libro, pero no era uno de sus libros publicados. Era un cuaderno, hecho a mano, con páginas amarillentas cosidas con cuidado. Me lo entregó sin decir palabra, solo asintiendo como invitándome a abrirlo. Lo abrí y mi aliento se detuvo. Era una recopilación de todas las cartas que nos habíamos escrito durante los años. Lucía las había guardado todas, las mías y las suyas, y las había encuadernado en este libro precioso. Y en la primera página había una dedicatoria. Para Emilio, el cartero que me enseñó que ver a las personas es un acto de amor. Estas cartas son el testimonio de una amistad que cambió mi vida. Gracias por enseñarme que las palabras importan, que la bondad existe, que cada vida tiene valor. Con todo mi amor y admiración eterna, Lucía. No pude contener las lágrimas. Abracé a Lucía mientras el pueblo entero aplaudía, y en ese abrazo sentí el peso de todos los años, de todas las cartas, de todas las vidas tocadas por una niña que había decidido usar su don de observación para hacer del mundo un lugar mejor. Después de ese día, mi vida tomó un ritmo diferente. Me dediqué a trabajar en mi jardín, a leer los libros que nunca había tenido tiempo de leer, a pasar tiempo con las personas del pueblo sin la prisa de tener que continuar una ruta. Pero seguía siendo parte de la comunidad, seguía siendo Emilio, el excartero que todavía tenía historias que contar. Y cada tanto, cuando el nuevo cartero pasaba por mi casa con correspondencia, yo salía a saludarlo y le contaba sobre Lucía, sobre las cartas sin remitente, sobre cómo una niña había cambiado un pueblo entero simplemente viendo a las personas realmente. El nuevo cartero escuchaba con atención, y yo podía ver en sus ojos que comprendía que su trabajo era más que solo entregar papel y tinta. Una tarde de otoño, varios años después de mi jubilación, estaba sentado en el portal de mi casa, viendo caer las hojas de los árboles, cuando llegó una carta para mí. Era de Lucía, lo supe de inmediato por la letra del sobre. La abrí con la anticipación que nunca había disminuido, sin importar cuántas cartas de ella hubiera recibido a lo largo de los años. Lucía escribía que acababa de terminar su nuevo libro. Este era diferente, me decía. No era ficción, era una memoria, un testimonio, una historia real. Era su historia sobre crecer en San Vicente del Valle, sobre aprender a ver a las personas, sobre las cartas que escribió y cómo esas cartas cambiaron no solo las vidas de quienes las recibieron, sino principalmente su propia vida. Este libro, escribía, es mi forma de agradecer, de honrar al pueblo que me hizo quien soy. De compartir con el mundo que lugares como San Vicente del Valle, personas como usted, don Julián, doña Rosa y todos los demás, son los verdaderos héroes de este mundo. Los que hacen del mundo un lugar mejor con sus acciones silenciosas, con su bondad que no pide reconocimiento, con su capacidad de ver y ser vistos. El libro se publicó 6 meses después. Se llamaba Cartas sin remitente, una historia de ver y ser visto.
y se convirtió en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. No solo fue un éxito de ventas, sino que tocó algo profundo en las personas que lo leyeron. Generó un movimiento, de alguna forma. Personas en todo el país comenzaron a escribir cartas anónimas de agradecimiento y aprecio a otros. Se crearon clubes de escritura de cartas. Se organizaron eventos donde la gente podía compartir historias sobre actos de bondad que habían presenciado o realizado. San Vicente del Valle, nuestro pequeño pueblo olvidado por los mapas turísticos, de repente estaba en el centro de atención. Periodistas vinieron a visitarnos, a entrevistarnos, a conocer los lugares que Lucía había descrito en su libro. Y nosotros, con nuestra humildad característica, les contábamos nuestras historias, no porque buscáramos fama o reconocimiento, sino porque queríamos honrar el legado de Lucía. Queríamos compartir el mensaje de que la bondad importa, de que ver a las personas es un acto de amor. Yo di varias entrevistas durante ese tiempo. Periodistas querían saber sobre mi relación con Lucía, sobre las cartas que nos habíamos escrito, sobre cómo me había sentido cuando descubrí que era ella quien estaba detrás de las cartas anónimas. Y cada vez yo trataba de explicar que no era solo sobre las cartas, era sobre aprender a ver, era sobre comprender que cada persona que encontramos en nuestro camino tiene una historia, tiene valor, merece ser reconocida. Si has llegado hasta este punto de la historia, si has permanecido conmigo durante este largo recorrido por la memoria y el corazón, quiero agradecerte, porque escuchar, realmente escuchar, es otra forma de ver a las personas. Y al escuchar esta historia, al quedarte conmigo hasta el final, me estás viendo a mí, a Lucía, a todo San Vicente del Valle. Te pido que compartas este video, que dejes un like, que te suscribas al canal. No por vanidad, sino porque estas historias necesitan ser escuchadas, necesitan recordarnos una y otra vez que en un mundo que puede parecer frío e indiferente, la bondad existe y puede transformar vidas. Los años pasaron, como siempre pasan. Lucía siguió escribiendo, siguió siendo una voz importante en el mundo literario, pero nunca perdió su esencia, nunca olvidó de dónde venía. Nunca dejó de ver a las personas realmente. Y yo, bueno, seguí viviendo en San Vicente del Valle, viendo cómo el pueblo cambiaba lentamente, pero manteniendo su esencia, su capacidad de ser un lugar donde las personas importan más que las cosas, donde las relaciones son más valiosas que las posesiones, donde la bondad silenciosa sigue siendo la moneda más valiosa. Ahora, mientras escribo esto, ya soy un anciano. Mis manos tiemblan más que antes. Mi vista no es tan clara como solía ser. Mis pasos son más lentos. Pero mi corazón, mi corazón está lleno. Lleno de gratitud por una vida bien vivida. Lleno de amor por las personas que he conocido. Lleno de asombro por el hecho de que una niña de 11 años con un don especial para ver a las personas cambió no solo mi vida, sino las vidas de tantos otros. A veces, en las tardes tranquilas, cuando el sol se está poniendo detrás de las montañas y las sombras se alargan sobre las calles de tierra, camino hasta la plaza donde está ese viejo buzón verde. Ya casi nadie lo usa. La gente prefiere los mensajes electrónicos, las redes sociales, las formas modernas de comunicación. Pero ese buzón sigue allí, como un monumento silencioso a lo que una vez fue, a las cartas que cambiaron vidas, a la magia que puede existir en palabras escritas a mano con cuidado y amor. Me paro frente a ese buzón y recuerdo a Lucía, pequeña y silenciosa, depositando sus cartas con reverencia. Recuerdo el día en que encontré mi nombre en uno de esos sobres blancos. Recuerdo cómo esa carta cambió mi forma de ver mi trabajo, mi vida, mi propósito. Y en esos momentos de recuerdo siento una paz profunda.
porque sé que mi vida tuvo significado. No porque hice cosas grandes o importantes según los estándares del mundo, sino porque vi a las personas, porque llevé más que cartas, porque fui parte de una comunidad que valoraba lo esencial, la conexión humana, la bondad silenciosa, el acto simple pero profundo de ver y ser visto. Esta es mi historia, la historia de un cartero en un pueblo pequeño que aprendió de una niña extraordinaria que la vida tiene valor no por lo que acumulamos o logramos, sino por cómo tocamos las vidas de otros, por cómo los vemos, por cómo los amamos con nuestras acciones silenciosas. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si hay algo en estas palabras que resonó contigo, te pido que la lleves adelante. No necesitas escribir cartas anónimas, aunque podrías. No necesitas ser un cartero, aunque todo trabajo bien hecho es un acto de amor. Solo necesitas ver realmente a las personas que tienes alrededor, ver más allá de las máscaras que todos usamos, ver los dolores silenciosos, las alegrías escondidas, las necesidades no expresadas. Y cuando veas, actúa. Puede ser algo tan simple como una palabra amable, un saludo genuino, un momento de atención real. Porque esos gestos pequeños, esos actos de ver y reconocer al otro, son los que cambian el mundo. No de manera dramática o ruidosa, sino de manera profunda y duradera. Lucía me enseñó eso. Un pueblo pequeño me lo confirmó. Y ahora yo te lo transmito a ti. Que esta historia te recuerde que importas, que tu vida tiene valor, que ser visto es un regalo y que ver a otros es un acto de amor. Que te inspire a buscar formas de conectar genuinamente con las personas en tu vida. Que te anime a escribir esa carta que has estado posponiendo, a decir esas palabras que alguien necesita escuchar, a hacer ese gesto de bondad que podría cambiar el día de alguien, o tal vez su vida entera. Porque al final, cuando llegamos al final de nuestros días y miramos atrás, lo que importa no es cuánto dinero ganamos o qué posiciones alcanzamos. Lo que importa es cómo amamos, cómo conectamos, cómo vemos y somos vistos. Lo que importa son esas cartas sin remitente que escribimos con nuestras acciones, esos gestos de bondad silenciosa que ofrecemos sin esperar nada a cambio. Ese compromiso de ver a las personas realmente más allá de las superficies, más allá de las máscaras, llegando al corazón de su humanidad. Esta es la lección de Lucía. Esta es la historia de San Vicente del Valle. Y ahora es tu historia también, si decides hacerla tuya. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí, gracias por ver estas palabras y, a través de ellas, vernos a nosotros. Y recuerda, hay cartas esperando ser escritas, personas esperando ser vistas, actos de bondad esperando ser realizados. ¿Cuál será tu carta sin remitente? ¿A quién verás hoy que necesita ser visto? ¿Qué gesto de bondad silenciosa ofrecerás al mundo? Las respuestas a esas preguntas escribirán tu propia historia. Una historia que merece ser contada, que merece ser vivida, que merece ser recordada. Hasta la próxima historia, amigos. Que la bondad los acompañe siempre. Que vean y sean vistos. Y que nunca olviden que en un mundo que a veces parece lleno de oscuridad, ustedes pueden ser la luz que alguien necesita ver. Suscríbanse, activen las notificaciones y compartan esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque juntos, carta por carta, gesto por gesto, acto de bondad por acto de bondad, podemos hacer del mundo un lugar mejor. Con cariño desde San Vicente del Valle, les habla Emilio, el cartero que aprendió que su trabajo era llevar amor entre corazones que necesitaban conectar. Hasta pronto.